La policía y la fiscalía investigan si además de la enfermera Leti Cando existen otras víctimas asesinadas por Johnny Caiza. El gobierno entregó a las Fuerzas Armadas los carros blindados Cobra que serán enviados a las fronteras para el combate al crimen. 4 delincuentes se enfrentaron a tiros con los guardias de un banco en el norte de Guayaquil luego de intentar asaltar a una mujer. Televistazo revela cuáles son las 5 enfermedades más comunes entre los ecuatorianos, con la hipertensión a la cabeza de la lista. El número de fallecidos por el terremoto en Marruecos subió a 2.681, mientras los brigadistas siguen buscando sobrevivientes en medio de los escombros. Amigos, bienvenidos a esta emisión de Televistazo. ¿Qué tal, Gaby? Hola, Steffi, amigos, ¿cómo están? Hoy iniciamos con un caso de asesinato que ha conmocionado a la capital. Crimen, atroz historia de Leti. El asesinato de la enfermera Leti Cando será investigado por 90 días. Sin embargo, nuevas alertas de posibles abusos sexuales se están revelando tras hacerse público el caso. Nos informa Fabiola Santana. La enfermera Leti Cando conoció a su asesino Johnny Caiza en un bar en el norte de Quito la noche del 2 de septiembre. Inconsciente, fue llevada por su victimario a su casa en Bellavista, norte de Quito, con 2 acompañantes que luego de beber fuera de la casa se retiraron. Caiza confesó que la violó y cuando recuperó la conciencia la apuñaló 3 veces en el corazón y la descuartizó en 7 partes. El crimen ocurrió la madrugada del domingo 3 de septiembre. Esa misma noche trasladó las partes al Parque Metropolitano, ubicado a 500 metros del domicilio. Evadió a los guardias y cámara, cavó este hueco de 1 metro de profundidad y la enterró. Él no aceptaba todavía su culpabilidad. Él nos manifestaba que mientras no exista el cuerpo, él no había cometido ningún delito ni nada de eso. ¿En qué momento ya confiesa? El momento que le dimos les mostramos los videos donde él va cargando los bultos. El asesino confesó a la policía que quemó la ropa de la víctima. A los investigadores les sorprendió que encontraran otros restos de ropa. Cuando realizaron pruebas para detectar sangre, encontraron restos en las paredes y techo. Tomaron muestras para determinar si pertenece a Leti o a otras víctimas. En un mes se conocerá el resultado. Al momento se conocen de otras alertas de posible abuso sexual. Una persona de sexo femenino, 19 años, familiar de él, manifiesta que él la había violado desde los 9 años hasta los 19 años. De igual forma, dentro de las labores de vecindario, se encontró que él acosaba a muchas señoritas de ese sector. La investigación penal contra Caiza inició el viernes anterior y durará 90 días. Caiza está con prisión preventiva. Y Johnny Caiza, el asesino confeso de la enfermera lojana de 33 años, habría recibido tratamiento psiquiátrico, según un informe policial. ¿Cómo lo describen los vecinos del barrio en donde vivía? Carla Delgado nos amplía el caso. Johnny Caiza, de 30 años, vivía en esta casa desde que era niño junto a su abuela, quien falleció hace poco. Era cerrajero de profesión. Sus vecinos de Bellavista, en el norte de Quito, siguen consternados con la noticia del asesinato. Dicen que fue una sorpresa para todos los que lo conocían. Aseguran que Caiza no era visto como un joven problemático. El chico siempre era un chico muy respetuoso. Venía con nosotros, conversaba aquí sus penas, sus dolencias que tenía acerca de la abuelita que falleció, porque él vivía con ella. Aunque reconocen que tenía un problema recurrente. Él tomaba mucho, eso sí que tomaba mucho, porque buscaba a los amigos para entretenerse en el trabajo. Mientras que la policía tiene un dato que era desconocido por sus vecinos. Dentro de los documentos que se encontraron al interior de la habitación de él, se encontró documentos sobre un tratamiento por esquizofrenia. Además, informaron que el asesino confeso de la enfermera de 33 años tenía una investigación anterior por hostigamiento a una mujer, indagación que no prosperó.
Y el gobierno entregó a las Fuerzas Armadas 20 vehículos blindados Cobra 2 que permitirán fortalecer la capacidad operativa de la institución en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Paul Romero sigue la ceremonia, nos tiene el informe, Paul. El presidente de la República, Guillermo Lasso, acudió aquí a este lugar en el antiguo aeropuerto Mariscal Sucre de Quito para hacer la entrega oficial por parte del gobierno de los 20 vehículos Cobra 2. Son vehículos tácticos todoterreno blindados que fueron adquiridos a Turquía y que a partir de hoy serán distribuidos a las diferentes unidades, especialmente de la frontera norte. Estamos hablando de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos. Son los vehículos que fueron adquiridos por el Centro de Inteligencia Estratégica con el presupuesto de esta institución para fortalecer, en este caso, las operaciones de las Fuerzas Armadas en contra del crimen organizado, especialmente estas bandas vinculadas con el narcotráfico en la frontera norte. Pero el presidente de la República durante este evento habló respecto al proyecto de inversión que el gobierno deja ya prácticamente establecido con la ejecución de varios contratos. Esto es para adquirir aeronaves, helicópteros, además de armas, municiones, también para la Armada del Ecuador, buques, entre otras cosas, con una inversión alta que nos dio a conocer el presidente. Escuchemos lo que dijo. Que hemos invertido ya 429 millones de dólares, pero que tenemos comprometido ya convenios firmados, anticipos entregados para adquirir equipamiento y repotenciación del que tenemos por 1.042 millones de dólares. No son ofrecimientos, no son compromisos, son convenios firmados. Convenios firmados por este gobierno para recuperar la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas. Hay que precisar que no es parte del acuerdo o del memorándum de entendimiento que firmó el gobierno con Estados Unidos. Ese es otro sistema, otro mecanismo, en donde también con el apoyo internacional de Washington se va a fortalecer la capacidad operativa militar. En este caso, en los próximos días el Ministerio de Defensa va a precisar cuáles son las inversiones, cuáles son los recursos que van a entregar directamente ya al Estado ecuatoriano. Este es el informe. Buenas tardes. En Marruecos, los brigadistas trabajan a contrarreloj para encontrar más sobrevivientes del terremoto de 6.8 ocurrido el viernes. El número de muertos subió a 2.681, mientras los servicios de emergencia aseguran estar desbordados con heridos. Las operaciones de búsqueda continúan en Marruecos y podrían durar días. Mientras voluntarios y rescatistas tratan de hallar sobrevivientes, las autoridades confirman 2.681 muertos hasta el momento. Pero la cifra podría aumentar, ya que no está claro cuántas personas siguen enterradas bajo los escombros. Ha sido una larga lucha durante el fin de semana para que los equipos puedan llegar a las áreas más afectadas por el terremoto ocurrido el viernes. Muchas de estas aldeas están ubicadas en zonas montañosas a las que normalmente es difícil acceder, pero también las carreteras han sufrido daños. Brigadistas internacionales de Qatar, Reino Unido y España viajaron a Marruecos para unirse a la causa, trayendo además ayuda humanitaria. En la ciudad de Marrakech, desde la sacudida, muchas familias duermen en la calle por miedo a otra réplica. El gobierno francés anunció que destinará más de 5 millones de dólares a las organizaciones de ayuda presentes en Marruecos. Arabia Saudita y Omán notificaron también el envío de equipos de rescate. Pero muchos ciudadanos se quejan de que el gobierno marroquí se toma demasiado tiempo para solicitar oficialmente ayuda internacional. Con los servicios de emergencia desbordados, es la sociedad civil la que se está organizando. Las personas están reuniendo artículos vitales para los afectados, usando camionetas y viajando a las áreas impactadas para apoyar a los damnificados. ¿Y por qué se pospuso por tercera vez la audiencia preparatoria de juicio en contra de 2 vocales de la Judicatura procesados por tráfico de influencias? Ya le contamos.
Por tercera ocasión se pospone la audiencia preparatoria de juicio en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo y Maribel Barreno, procesados por tráfico de influencias. La jueza que reemplaza al destituido Walter Macías aceptó los argumentos de uno de los procesados. Nos informa Jacqueline Rodas. Este lunes 11 de septiembre era la tercera fecha fijada para que la fiscal Diana Salazar presente su acusación por tráfico de influencias en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura, Maribel Barreno y Juan José Morillo, y el juez de Pichincha, Vladimir Jaya, pero nuevamente se pospuso. Esta vez, la defensa de Morillo alegó que el último informe pericial del caso le llegó ayer sobre las 5 de la tarde y no está preparado. Esta defensa al momento no ha podido contar con el tiempo suficiente para poder realizar la preparación de la defensa. Estas son argucias para dilatar este proceso. Por lo tanto, la Fiscalía reitera la posición de que estamos listos para que se realice esta audiencia preparatoria. El abogado de Barreno confirmó que él sí revisó el informe y el de Jaya dijo que estaba listo para la audiencia. Sin embargo, la jueza Mercedes Caicedo pospuso la diligencia. El día de hoy se difiere esta audiencia con el fin de garantizar línea de defensa por parte del doctor Juan José Morillo. La jueza Caicedo es una de las aspirantes a las 7 plazas del concurso que al momento realiza el Consejo de la Judicatura para la Corte Nacional. Hoy reemplaza a Walter Macías, quien originalmente tenía este caso en sus manos, pero cuando fijó la primera fecha para esta audiencia, fue destituido en una cuestionada sesión que contó con la presencia de los vocales procesados, quienes no se excusaron. Dos rutas que conectan a Napo, Orellana y Sucumbíos con la Sierra Ecuatoriana presentan problemas para la circulación de vehículos debido a socavones. En el cantón El Chaco, los transportistas se arriesgan a cruzar por dos ríos a causa de la erosión del río Coca. Son cerca de 2.500 conductores por día quienes se arriesgan a cruzar por este peligroso tramo en la vía Baeza El Chaco-Lago Agrio, por el sector de Socavón, un área nombrada así por la erosión regresiva del río Coca, que provocó la destrucción de dos puentes que estaban sobre el río Piedrafina y Márquer, y por lo que a los transportistas no les queda de otra que pasar a un lado de los puentes derrumbados. Cruzan la zona del río Márquer, que cuando llueve aumenta su caudal y los vehículos quedan atrapados, como le pasó este fin de semana al camión de Freddy Nono, que tuvo que ser rescatado por una excavadora. Ese material es suelto, es material arenoso. Y si los carros cogen con mucha velocidad o muy arriba del río, aguas arriba para pasar, ¿qué es lo que pasa? La arena les hace patinar y se van a quedar. En esta zona permanece maquinaria de la prefectura de Sucumbíos para ayudar a los transportistas en caso de que se queden atrapados. Según el Ministerio de Transporte, en los próximos días se instalará un puente Bailey en la zona de río Piedrafina y en octubre se colocaría otro sobre el río Márquer. Pero mientras tanto, los conductores aseguran que se atreven a pasar por este tramo porque tomar la otra ruta, que es la carretera Baeza-Yede Narupa-Loreto-Coca, les puede tomar hasta 10 horas y los daños en sus vehículos podrían ser peores. Esto debido a que la vía tiene extensas grietas, baches y hasta socavones. Por aquí, hasta hace 2 meses circulaban 5.000 vehículos al día y ahora solo llega a la mitad. Esta vía conecta la provincia de Napo con Orellana, Sucumbíos y Pichincha. De 100 kilómetros que tiene, 60 presentan daños, según el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Son 30 los sitios más críticos, entre ellos el kilómetro 35, a la altura del sector Cocodrilos, donde solo uno de los 2 carriles está habilitado. Elecciones 2023. Camino a Carondelet. Los candidatos presidenciales y sus compañeros de fórmula han estado activos en las redes sociales, han generado reacciones en la opinión pública. Aquí el resumen de lo que está pasando en la campaña electoral. Gracias por estar. Luisa González tuvo un fin de semana activo. Sábado y domingo recorriendo la provincia de Loja y hoy de regreso en Quito, pero a seguir con sus actividades de campaña. Tal vez por eso en su cuenta de TikTok recoge cuál es el recibimiento que le dan sus mascotas cuando tiene un descanso y vuelve a casa. Pero más hermoso de la vida.
En sus otras redes sociales, González suele subir videos con extractos de sus propuestas de campaña. Tengo que hacer campaña con chaleco antibalas. Aunque esta vez también publicó declaraciones de su oponente, en las que se lo oye comparar la situación de otros países con la de Ecuador. Daniel Noboa también recorrió 2 provincias el fin de semana, Santa Elena y Guayas. Hoy está en Guayaquil, cumpliendo con sus actividades de campaña. En sus redes, sobre todo en TikTok, decidió hablar de su imagen, con un video en el que resume sus estudios y sus maestrías. Y otro más, en el que dice que reúne las 3 B: bueno, bien portado y bailarín. Noboa también usó sus redes para pronunciarse sobre el terremoto ocurrido en Marruecos y expresar su solidaridad y condolencia para las víctimas. Pero esta vez no solo ellos, los presidenciables, movieron sus redes, sino también sus compañeros de papeleta. No se da por arte de magia. Andrés Arauz, por ejemplo, hizo una publicación en la que recuerda que las cosas no se consiguen por arte de magia. Muchos políticos te quieren engañar, diciendo que el cambio es así. Justo cuando volvió a circular un video anterior suyo en el que mostraba cómo, por arte de magia, aparecía en el trabajo, la seguridad y la educación. Aquellos que crean que la dolarización es lo mejor. Y Verónica Abad, la compañera de papeleta de Noboa, también movió las redes con una declaración acerca de la dolarización. Entonces nosotros dependemos de lo que pase en los Estados Unidos de Norteamérica. En la que no se mostró precisamente partidaria del sistema. Creemos que la dolarización es la maravilla del mundo, pero realmente no. Una declaración sobre la que Daniel Noboa no se ha pronunciado aún. Hay más libres y hay menos trabas, ¿cierto? La economía se maneja de manera diferente, que sí hay la posibilidad de haber una competencia bancaria, por ejemplo, de una competencia. Estados Unidos conmemora hoy 22 años de los atentados del 11 de septiembre. Lo hace con homenajes. Millones de personas se reunieron en monumentos como el One World Trade Center, construido en la zona cero de Nueva York, además en estaciones de bomberos, ayuntamientos y otros lugares para recordar el ataque terrorista. 3.000 personas murieron luego de que aviones secuestrados se estrellaran en las Torres Gemelas, el Pentágono y en Shanksville, en Pensilvania. El ataque modificó la política exterior estadounidense, las regulaciones de seguridad en aeropuertos y desató una cultura de combate antiterrorista. La policía de España detuvo a 5 personas pertenecientes a una organización dedicada a infiltrar droga hachís en Islas Canarias desde el norte de África y cocaína desde Sudamérica. Los agentes incautaron 510 kilos de cocaína y 1.5 toneladas de hachís. La investigación comenzó a principios de año cuando los agentes descubrieron la existencia de una organización criminal internacional dedicada a la recepción, preparación y la puesta en circulación de estas sustancias por medio de empresas de transporte legítimas. El volcán Kilauea de Hawái, uno de los más activos del mundo, ha entrado nuevamente en erupción después de 3 meses de baja actividad sísmica, según datos del Instituto Geológico de Estados Unidos. Esta es la tercera erupción en lo que va del año. Inició el domingo a las 3 de la tarde, hora local. En este momento, la lava se concentra en la cumbre y no representa una amenaza para las comunidades locales. Expertos alertan que cada día se reportan más casos de cáncer en personas de 40 años. En casi 3 décadas el número de pacientes ha aumentado considerablemente. Telemundo con el informe. El cáncer es una de las principales causas de muerte en el mundo. Pero lo que ha estado alarmando a los médicos recientemente es la cantidad de personas menores de 50 años a quienes se les está diagnosticando esta enfermedad. Un nuevo estudio publicado por la Asociación Médica Británica encontró que en las últimas 3 décadas hubo un aumento significativo a nivel global. Los datos recopilados de 204 países entre 1990 y 2019 muestran que los casos de cáncer en adultos entre 14 y 49 años aumentaron un 79%. Mientras que las muertes subieron por casi 28%. De los 29 tipos de cáncer analizados, el de seno registró el mayor número de muertes, seguido por cáncer de tráquea, pulmón, estómago e intestino. Se dieron cuenta la dieta, por ejemplo, el uso de alcohol, cigarrillos. Digamos, hay ciertas causas, el aumento de comer carne, por ejemplo. Los expertos recuerdan que hay que hacer lo posible por cuidarnos, pero también monitorear nuestra salud.
Nosotros hemos visto en los últimos años pacientes realmente de 40 años o menores con cáncer de estómago, cáncer de páncreas, metástasis de hígado, y esto lo estamos viendo a menudo. No quiere decir que no se van a curar si tienen el tratamiento adecuado. Según los autores del estudio, la mala alimentación, el uso de alcohol y el tabaco, la falta de actividad física y la obesidad están entre los factores de riesgo más preocupantes. Vehículos dados de baja del Cuerpo de Bomberos de Quito y que debían ser chatarrizados fueron vendidos. La Contraloría detectó irregularidades en el proceso de chatarrización de los bienes de esa institución. Francisco Garcés cuenta detalles. La Contraloría detectó irregularidades en el proceso con el que los bomberos de Quito dieron de baja y ordenaron chatarrizar 27 vehículos supuestamente inservibles. El proceso empezó en el 2021 y 2022, cuando se ordenó la chatarrización de los bienes que según la Contraloría se hizo sin informes técnicos, es decir, sin documentos que garanticen que esos vehículos estaban inservibles y sus reparaciones eran muy costosas. Entre los vehículos chatarrizados estaban ambulancias, motocicletas, tanqueros y otros automóviles para la atención de emergencias. Por todos ellos, el Cuerpo de Bomberos recibió algo más de $11.000, pero al final no tuvo certeza de que efectivamente fueron destruidos. Es que al menos 8 vehículos fueron a una bodega en Santo Domingo y vendidos en esa ciudad. Además, la auditoría determinó que las fotos de 2 motocicletas de fabricación china constan en los informes técnicos previos a la chatarrización como si fueran 2 motocicletas de marca Kawasaki. Y al menos 2 vehículos adicionales constan en los registros de la ANT a nombre de terceras personas con matrículas del 2022. Y además, un auto Vitara está circulando por el país con matrícula gestionada en agosto de este año. Por eso se mantienen las dudas sobre la chatarrización, más cuando la Contraloría estableció que esta se hizo sin seguir los pasos legales. Un estudio de UNICEF señala que la violencia intrafamiliar afecta el aprendizaje de los estudiantes y esto ocurre en escuelas fiscales, privadas y rurales. Luis Alfredo Zúñiga conversó con quienes han denunciado ser víctimas y señalaron cómo afectó esto a sus hijos. Con documentos en mano, Sofía contó que en 2020 huyó de su casa en Guayaquil y denunció en la fiscalía los maltratos que sufrió por parte del padre de sus hijos. Actualmente sigue en procesos legales con su expareja y esto ha afectado el aprendizaje de sus niños. Uno de ellos no estudió por un año y ahora ambos deben faltar a clases. Se pedía constantemente que me presente con mis hijos a entrevistas de fiscalía, de unidad judicial, constantemente faltan a clases. La falta de concentración es otro problema, en su mayoría por la disputa legal de los padres. Se desconcentran y se acuerdan, mamá, mañana tenemos que ir a la unidad judicial, mamá, me preguntaron tal cosa, mamá, me dijeron esto. Mientras tanto, Ana denunció en 2016 los 23 años de maltrato de los que fue víctima por parte de su expareja. Se vio obligada a alejarse de sus hijos, uno de ellos aún menor de edad y estudiante. Cuando se acercaba a la escuela, se enteraba que su rendimiento no era óptimo. Cuando yo preguntaba me decía, ¿de verdad es que aquí a su hijo se le ayuda porque no trae deberes ni viene a la escuela? Finalmente, su hijo logró graduarse del colegio, pero reconoce que tiene vacíos. Lo vivido le afectó académicamente. Faltas ortográficas, no tiene base en matemáticas. Acercarse a otros compañeros es como temeroso, nervioso. No son casos aislados. Un monitoreo que hizo UNICEF en la comunidad educativa del país refleja que el 60% de padres de familia señala que sus hijos aprenden más cuando el ambiente familiar es tranquilo, mientras que el 50% de docentes encuestados identifican a la violencia intrafamiliar como el principal problema para el aprendizaje. Quienes han denunciado estos casos piden que en los procesos legales no se revictimice a los niños y que las personas que aún sufren maltrato acusen en la fiscalía a los responsables a tiempo para evitar secuelas que pueden durar años. En breve, autoridades de Los Ríos inician trabajos para colocar puente Bailey y limpiar canales para evitar estragos por fenómeno del Niño. En la provincia de Los Ríos se iniciaron los trabajos para la colocación de un puente tipo Bailey que conecta el cantón Montalvo con Babahoyo. Y además se construye un ducto cajón que beneficiará a 100 familias del recinto La Magdalena en el cantón Baba. Odette Camacho con el informe.
Casi 6 meses después de que el desbordamiento del río Cristal derrumbara el puente principal del cantón Montalvo, conocido como La Vitalia, la Prefectura de Los Ríos inició la colocación de un puente Bailey de 51 metros de largo y que estará ubicado a 500 metros de la anterior estructura. Son cerca de 700 familias que utilizan esta ruta que conecta al centro de Montalvo con la parroquia Febres Cordero del cantón Babahoyo y 10 zonas rurales de Guaranda en Bolívar. Desde mayo, los habitantes habían instalado un puente de caña como alternativa para el paso de motociclistas, mientras conductores que tienen camionetas se atreven a pasar por el río directamente. Esperemos que antes de que venga el invierno lo solucionen el problema, porque usted sabe que en época de invierno esto es peligroso. Como el nuevo puente será 11 metros más extenso que el anterior, su instalación terminará en 90 días. En el cantón Baba, la maquinaria del municipio limpia los desechos y retira sedimentos en 3 esteros que el invierno pasado se desbordaron y provocaron inundaciones en 5 comunidades, afectando a 5.300 personas. Hasta el momento han realizado la limpieza de 8 de los 15 kilómetros que tienen previsto intervenir. Además, a lo largo de este trayecto se han levantado muros de contención para prevenir inundaciones por la llegada del fenómeno de El Niño. También se ha iniciado la colocación de un ducto cajón en el sector La Magdalena, en donde viven 80 familias, para que esta estructura permita la evacuación de aguas lluvias. A $410,000 ascienden las reparaciones integrales que se pagaron a las víctimas del accidente de tránsito de Guayabamba ocurrido el 27 de mayo. Diego Puente con el detalle de la cifra. 3 meses y 15 días han pasado desde este accidente, uno de los más graves registrados en Guayabamba, en Quito. En total hubo 3 fallecidos, 19 heridos y 24 vehículos con daños parciales o totales. Este lunes se conoció que la propietaria del automotor que ocasionó estas pérdidas llegó a un acuerdo de reparación integral con los afectados. Sí, hemos procedido a realizar la reparación integral a todos y cada uno de los afectados y esta indemnización posiblemente alcanza los $410,000. Son 26 actas que establecen distintos montos de acuerdo con la gravedad del daño. El conductor, a quien se lo señala como el responsable del accidente, aceptó su culpa y este 26 de septiembre se someterá a una audiencia de procedimiento abreviado por muerte culposa. Por esta figura legal, el procesado estaría 20 meses en prisión. Aceptar que participó en el hecho propiamente que investiga la Fiscalía, el Estado le reduce la pena a 1/3 de la pena mínima. Con las firmas de la reparación integral con todas las partes y la audiencia de procedimiento directo, se podría cerrar este caso que generó conmoción en la capital. Un intento de robo dentro de un banco de Guayaquil terminó en balacera. Le tendremos los detalles luego de la pausa. Una balacera ocurrió dentro de un banco en el norte de Guayaquil cuando delincuentes intentaron asaltar a una mujer. Un hombre fue detenido tras el hecho, mientras que en Durán un menor de edad fue asesinado cuando realizaba sus tareas escolares. Ocurrió pasadas las 10 de la mañana en el sector de Urdesa, norte de Guayaquil. Fueron momentos de pánico. Según testigos, un hombre con un arma abordó a una mujer en la caja de un banco para intentar arrebatarle un bolso con dinero. Sin embargo, 2 policías vestidos de civiles se percataron y trataron de impedir el robo, por lo que se produjo una balacera. La puerta de la entidad fue destruida y varios casquillos quedaron en el suelo. Sin embargo, nadie resultó herido. Los agentes impidieron el robo y el sacapintas fue detenido, mientras otros 3 cómplices huyeron en motos. El aprendido fue trasladado a la fiscalía y ya se revisan las cámaras de seguridad para dar con los otros responsables. Más temprano en Guayacanes, norte de la ciudad, un hombre fue asesinado cuando bajaba de un carro para ingresar a su domicilio. En ese momento, 2 sicarios en moto le dispararon en 4 ocasiones. El ahora fallecido tenía 10 antecedentes penales, entre ellos por estafa.
En el sector de Primavera 2 en Durán, un niño de 5 años fue asesinado mientras realizaba sus tareas al interior de su casa. Ocurrió cuando hombres llegaron y atacaron a bala la vivienda. Un adolescente de 16 años que también se encontraba en el lugar resultó herido y fue trasladado a un hospital. Se desconoce las causas del ataque. Y ya son más de 27,3 millones de atenciones las que se han registrado este 2023 en los más de 2.000 centros médicos del Ministerio de Salud Pública en Ecuador. Vanessa Robles detalla las 5 enfermedades más frecuentes en el país en lo que va del año. Las consultas médicas han aumentado en los últimos 3 años, según datos de Salud Pública. En 2020, el año más afectado por la pandemia, se reportaron 27,3 millones de atenciones en todo el país, pero en 2023 la cifra ya fue superada. Hipertensión. Más de 1 millón de pacientes en consulta externa ya han sido atendidos por hipertensión arterial primaria este año, en la mayoría mujeres, mientras que en todo el 2020 fueron 1,2 millones de enfermos. La incidencia se concentra en personas entre 40 a 64 años. Caries. 628,000 atenciones han sido por caries. Una vez más, la mayoría fueron mujeres, mientras que en 2020 se reportaron 643,000 en todo el año. Las personas entre 20 y 39 años registran la mayor cantidad de consultas. Rinofaringitis aguda. 568,000 pacientes han sido diagnosticados con rinofaringitis aguda, es decir, resfriado común, a diferencia de los 539,000 enfermos en todo el 2020. Los grupos de edad más afectados son entre 15 y 39 años. Diabetes tipo 2. Ya son cerca de 400,000 consultas por diabetes tipo 2, mientras que hace 3 años fueron 539,000 pacientes. Los diagnosticados de este 2023 tenían entre 40 años en adelante, principalmente en Pichincha, Manabí y Guayas. Infección en las vías urinarias. De las 284,000 consultas, el 87% fueron mujeres de 20 a 39 años en Guayas y Los Ríos. En 2020, se atendieron 467,000 personas a escala nacional. En general, Guayas, Pichincha y Manabí fueron las provincias con mayor número de atenciones. Exposición de arte busca promover el cuidado de la fauna de Galápagos. Además, el Museo Nacional del Ecuador en Quito rinde homenaje a la artista Judith Gutiérrez Moscoso. Estefanía Arias con la agenda cultural. En fotos, pintura, escultura y hasta en chocolates se plasma la fauna de las Islas Encantadas. Es la exposición Galápagos, la vida en arte, que reúne 13 fotografías de Daniela Márquez, retratadas en óleo por el artista Marcos Rivadeneira, además de una tortuga y una iguana en barro, creadas por Mariela Moncayo. El objetivo principal de esa exposición es transmitir un poco la necesidad de la preservación de las especies y el medio ambiente. Por eso también hay un mensaje en cada una de estas imágenes al escanear el código QR que se encuentra adjunto. Las fragatas son aves únicas, con alas imponentes. La muestra estará en el Parque Histórico en San Borondón hasta el 24 de septiembre. La entrada es libre.